Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo, el último vídeo del día y previo a los entrenamientos libres 3 que vamos a hacer en el día de hoy. Hay muchas cosas que comentaros, hay sensaciones de los pilotos, hay expectativas, hay apuestas. Norris ha hecho la apuesta de quién se va a llevar la pole mañana, que coincide con lo que piensan muchos pilotos también. Vamos a traeros los ritmos, pero eso lo vamos a dejar al final porque os vamos a ir explicando antes de llegar y durante cuando ya también pongamos los ritmos os vamos a explicar por qué cada equipo está donde está según comenta la Fórmula 1 y muchísimo más. Todo lo que os vamos a contar en este vídeo estará detallado en la descripción del mismo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a arrancar y lo primero sobre lo que vamos a hablar es sobre el equipo Aston Martin, porque a mucha gente le ha sorprendido que Stroll ha estado por delante en el día de hoy de Fernando Alonso, que oye, es algo que puede ocurrir perfectamente, pero es algo desde luego inusual, lo cual también te demuestra una cosa, y esto es bueno, y es que Aston Martin está rindiendo bien en este circuito. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que Aston Martin rinde bien, pero podemos llegar a decir que es más Alonso. En esta ocasión sabemos que el coche puede funcionar aquí bien porque también Stroll es capaz de hacerlo funcionar, así que ese es un aspecto bueno. Pero hemos visto a un Stroll que tanto en ritmo a una vuelta ha acabado estando por delante a 90 milésimas de su compañero de equipo y en ritmo de carrera ha sido mucho mejor. Que sí que es verdad que no sabemos cargas de combustible y demás, pero ha levantado a muchas personas pues una incertidumbre que os vamos a intentar explicar, y es que según información de Automotor und Sport, el medio alemán, han hablado de que han llevado distintos métodos de trabajo porque Aston Martin quería hacer diferentes comprobaciones, todas con un único objetivo, que es mejorar ese ritmo de carrera. Ya sabemos que es sobre todo el punto débil que ha tenido este monoplaza, es lo que están tratando de mejorar y es lo que han hecho con los dos pilotos de verde, diferenciándoles, llevándoles por rumbos diferentes para intentar sacar la mejor opción y la mejor configuración para conseguir una mejor gestión de neumáticos y en sí un mejor ritmo de carrera. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en el caso de Lance Stroll han hecho pruebas diferentes con ciertas modificaciones en el chasis que han ido introduciéndolo, intentando mejorar el desgaste, mientras que sobre todo Fernando Alonso se ha centrado en trabajos de aerodinámica con el nuevo alerón delantero que han introducido, el cual hablaban de que se buscaba conseguir un mejor balance. Parece que puede llegar a ser que Stroll haya tenido una mejor configuración y hayan encontrado por ese lado un mejor ritmo, así que bueno, veremos mañana en qué posición se encuentran. También por supuesto juega aquí en favor de Stroll, en contra de Fernando, el hecho del error que ha cometido el piloto asturiano, que como os hemos contado en el anterior vídeo en el canal, él mismo ha reconocido y ha indicado que ha sido su culpa y que le ha perjudicado el programa de rodaje porque efectivamente se ha perdido tiempo, y eso también, ya no solo para el programa de rodaje sino para la propia confianza del piloto, pues puede haberse visto mermada. Independientemente, también por parte de Fernando Alonso ha hablado sobre lo que ha sido el día de hoy y comenta que ha sido bastante satisfactorio volver a verse en lo más alto de la parrilla. Aún así, lo que dicen es que no quieren sacar todavía ninguna conclusión. También hemos visto en el anterior vídeo, como se lo decía F1 TV, que los periodistas serán los que tienen que sacar las conclusiones, que ellos no la van a decir por lo menos públicamente, ¿no? Que no quieren sacar conclusiones después de unos entrenamientos libres porque no saben lo que han hecho los demás, entonces ellos realmente solo saben lo que han estado haciendo ellos, pero que tienen muchos datos que analizar para intentar buscar la mejor configuración. Eso es lo que decía Fernando al respecto sobre esta sesión de entrenamientos libres que hemos vivido hoy en Australia. Lo único a comentaros al respecto sobre esto es que hemos visto un gran progreso de Aston Martin, que desde luego se vuelve a mostrar que especialmente a una vuelta se ve positivo. Más adelante os vamos a enseñar los ritmos y veremos en qué lugar se encuentra Aston Martin, y sobre todo, y sigo indicando esto, que es algo muy positivo que tiene Aston Martin, es que los ritmos no les cuesta salir. Quiero decir con esto que pueden hacer una vuelta fácilmente y se ponen en una posición elevada en lo más alto de la parrilla. Esto es algo que les ocurría el año pasado a principios de temporada, cuando mejor estuvo aquel monoplaza contra sus rivales, que ya sabemos que logró 6 podios en las 8 primeras carreras. Pues en esa etapa le pasaba lo mismo, que es algo que a Red Bull también le ocurre. Este año le ocurre a Red Bull, le ocurre a Ferrari también y le ocurre a Aston Martin. En el caso de McLaren y Mercedes tienen ciertas complicaciones
reuniones de vez en cuando para sacar la vuelta de una, y eso es algo positivo que tiene todavía el equipo Aston Martin. Pero sobre todo hay un claro favorito a llevarse la pole. Os lo hemos dicho desde los libres 2 y efectivamente todo el mundo cree lo mismo. Vamos a ir paso por paso porque hay muchas personas que se han pronunciado con respecto a esto, y el primero que os queremos hablar es Helmut Marko. En Sky Alemania no estaba hoy en Albert Park, como ya os contamos, no tiene nada que ver con todo el culebrón de Red Bull y demás, simplemente este fin de semana no iba a estar, él mismo lo dijo en Arabia Saudí, regresa en Japón. Y en Sky Alemania, la televisión alemana, por supuesto, ha hablado sobre el rendimiento de Ferrari y ha dicho dos cosas que son interesantes. La primera, le han preguntado por la diferencia a una vuelta. Hemos visto a un Leclerc que ha liderado la sesión con más de 3 décimas de diferencia frente a Verstappen. Luego ha estado Sainz en la misma décima que Max, pero recordemos que hoy Sainz se ha dejado en sí tiempo porque no ha presionado todo lo que podría seguramente, porque viene de una operación hace 2 semanas. Entonces eso ha ocurrido, ¿no? Y le han preguntado sobre esa diferencia. Lo que ha respondido Marko, que esto es bastante interesante, es que él está convencido de que Ferrari ha utilizado el mapa motor más potente, que esto es algo que Ferrari acostumbra a hacer, sobre todo ya en los libres 2, para mostrarse, ya no para mostrarse, sino en sí ellos para saber dónde están, pero también, por supuesto, si Red Bull no lo ha hecho, indica que desde luego podrían ganar bastante ventaja, sobre todo en las rectas, cuando pongan el mapa motor más potente. Entonces, si eso es verdad, efectivamente, él lo comenta porque dice que no está preocupado por la diferencia que hay una vuelta, pero sí hay una preocupación por parte de Helmut Marko, y es en carrera, porque es que el ritmo de carrera puro que ha mostrado Leclerc ha sido muy bueno, con muy baja degradación. En el caso de Checo sí que ha tenido una degradación más alta y Verstappen simplemente ha hecho 4 vueltas seguidas con el neumático medio, no se puede considerar apenas estándar larga, pero el de Leclerc ha sido muy positivo, las vueltas medias ha sido la mejor de toda la parrilla, y eso comenta Helmut Marko que le asusta, en el sentido de que considera que Ferrari realmente este fin de semana puede pelear por la victoria el domingo frente a Red Bull. Ojalá que sea así para tener esa pelea por la victoria, pero eso es lo que considera Helmut Marko, y hay alguien que coincide desde dentro de su propio equipo, que es Sergio Pérez. El piloto mexicano ve a Ferrari como los favoritos este fin de semana y sobre todo a llevarse la pole. Comenta que se les ha visto muy fuertes y especialmente también en tanda larga, y que parece que este circuito se adapta mejor a las características del SF24 y que por ello les convierten en un claro candidato a todo. I know it's early days, but the gap to Ferrari is quite big on one lap. Are you surprised by that? They've been quite strong. I think this track seems to be better for them. They've been quite strong also in the long run, so I think there will be quite a challenge to beat this weekend. Do you think there could be a genuine threat to you guys for the win and the pole this weekend? Yeah, I think so. I think they're generally quite fast, so that will be interesting. Y es que hay alguien que también coincide con esas palabras que comentan desde Red Bull, y es Lando Norris. Le preguntan al piloto británico sobre si cree que pueden fijarse en Ferrari para luchar contra ellos tanto en clasificación como en carrera este fin de semana, algo que por ahora no han sido capaces de hacer porque claramente Ferrari ha sido el segundo equipo con bastante diferencia, tanto con McLaren, tanto con Mercedes y tanto con Aston Martin, pero comenta eso, que si pueden fijarse en ellos y pensar en estar luchando contra ellos durante este fin de semana, a lo cual Norris indica que no lo ve posible, y además apuesta que la pole será para Leclerc. Luego matiza un poco sus palabras diciendo o para Carlos, pero lo que le sale claramente y de forma rápida, que es de verdad lo que piensa, es que la pole mañana será para Charles Leclerc. Is it the Ferraris you're looking to for comparison? No. Like Ferrari's a pole tomorrow, I think. Leclerc's on pole tomorrow, or Carlos. No, even more Aston's and Mercedes. It's been clear since day one that Red Bull and Ferrari are way too fast for us, so no point looking at them. But Mercedes and Aston, I think they're a better target. Yeah.
Y es que desde luego sabemos que si hay un piloto que lo puede hacer extremadamente bien en clasificación es el monegasco. Ferrari tiene un buen coche de clasificación, ya lo sabemos. Carlos ha cosechado varias poles, también lo sabemos. El año pasado logró 2 en Italia y en Singapur. La de Singapur la logró convertir luego en una victoria, pero Leclerc es un especialista en la Q3 y en marcar la vuelta, sobre todo en el momento más importante. Es algo que sabemos de sobra, desde luego. Entonces, con toda esta presión, ¿no? Con todas estas personas, os hemos traído palabras de Leclerc, os hemos traído palabras de Norris, de Checo, de Marco. ¿Qué piensa el piloto monegasco? Pues la verdad, que comenta que posiblemente estamos ante la mejor oportunidad, por lo menos por ahora, que ha tenido Ferrari para de verdad conseguir la pole. No estuvo lejos en Bahrein, pero considera que aquí de verdad sí que va a poder pelearla por ella y no descarta poder pelear el domingo contra Red Bull. And in that battle for pole position, Charles, do you think you've got the edge for this weekend? I will say that we are in a better position than the first 2 races. However, Red Bull weren't pushing yet, so we've got to wait and see where their potential is at. But I think they are still ahead. But we might have our best shot this weekend from the beginning of the season. Pero oye, ya os decimos que todo el mundo da como favorito especialmente a Leclerc, pero Carlos también es un muy buen clasificador y hay ocasiones en las que le sale esa chispa e incluso es mejor que Charles Leclerc, como os hemos dicho, esos 2 ejemplos de tanto Italia como Singapur la pasada temporada, o nos podemos ir a 2022, por ejemplo, en Estados Unidos, que también logró la pole. ¿Puede Carlos ser quien consiga la pole? Bueno, ya os hemos contado que hoy ha ido cauto, no ha querido tampoco ir al extremo con el monoplaza porque viene de una lesión, como todos sabemos, pero sí que se ve en esa pelea por la pole. Espera ir mejor mañana, forzando un poco más, yendo más al límite en todas las curvas. Se ve desde luego en la lucha por la victoria. Comenta que cada vuelta que pasaba se ha sentido mejor y aunque cree aún así que la clasificación será similar a lo que fueron los FP1. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere sobre todo a que será una clasificación extremadamente igualada. Recordemos que en los libres 1, del primero al sexto, no ha habido ni siquiera una décima de diferencia. You're also looking quick as well, both you and Charles looking really good in FP2. Can you just talk to us about how confident you're feeling in the car for the weekend? Yeah, I think particularly Charles looked very quick today on my side, obviously. I took it step by step and getting a bit into a rhythm, not at the limit of the car and not at the limit of myself yet, but I think with more laps and getting a bit more confident with how everything feels inside, you know. I think I'll be faster tomorrow and hopefully battle for that pole position together with him against everyone else, because I think it's going to be tight. We saw in FP1, I think in FP2 we did a good step, but yeah, I think quali tomorrow is going to be more like FP1. Pero ¿y por qué Ferrari puede este fin de semana de verdad pelear? ¿Por qué Leclerc comenta que están, por lo menos de las primeras carreras, en la mejor situación posible para pelear? ¿Han traído alguna actualización o simplemente es porque el circuito se les adapta mejor? Bueno, esto segundo desde luego que lo es, desde luego que es un circuito el que se les adapta mejor que los anteriores, o por lo menos no es que se le adaptasen mal los anteriores, pero en comparación contra Red Bull, que es a quienes quieren batir, sí que están algo más cerca, pero sí que han traído novedades y sobre todo tienen que ver con esta pequeña zona que estáis pudiendo ver ahí dibujada. Cortesía del medio de Race, han introducido unos pequeños alerones en la salida de la toma de refrigeración de la tapa de motor, donde está también la parte de la sala viga. ¿Y esto con qué objetivo es? Bueno, ya estamos viendo a los equipos probar a poner diferentes configuraciones y diferentes alerones en este aspecto. Aston, por ejemplo, tiene un mini alerón aquí que ya lo intentaron meter el año pasado y ahora vemos esto del equipo Ferrari. Sobre todo esto es para conseguir generar una mayor carga de aerodinámica trasera, para poder conducir mejor el aire y generar esa carga aerodinámica. Efectivamente parece que lo están consiguiendo, porque esto, cortesía de Fórmula 1, que está muy interesante este gráfico, podemos ver la línea del medio es la línea de Ferrari y si está por abajo es que el equipo está yendo mejor, si está por arriba es que no. Y vemos sobre todo que efectivamente están consiguiendo generar más carga aerodinámica trasera, porque fijaros en las curvas
curvas de baja velocidad la grandísima mejora, la grandísima diferencia que tiene Ferrari ahora mismo. Es más, es que si suprimimos a Red Bull, el equipo que más se le acerca en este punto es RB y Sauber, serían los equipos que más cerca estaría de Ferrari en este punto, en las curvas de baja velocidad. Luego, si nos vamos a las curvas de alta velocidad, el único equipo que le puede llegar a ganar es Red Bull. Gracias a esto es por lo que están sacando mucha ventaja. Y en cuanto a velocidad punta, el único que les llega a ganar se acerca a Mercedes, pero sobre todo es Aston Martin con mucha mejor velocidad punta, que esto es importante desde luego sobre todo para la carrera. Pero efectivamente lo que estamos viendo es que han logrado mejorar y estamos viendo un gran rendimiento del equipo Aston Martin del equipo Red Bull, del equipo Ferrari, perdonad, con esta nueva introducción que han hecho. Independientemente, mucha gente los ve como favoritos, pero hay alguien que la verdad no se preocupa demasiado por Ferrari, que es Max Verstappen. Hace oídos sordos al gran ritmo de carrera y al gran ritmo de clasificación que ha sido capaz de demostrar Ferrari, indicando que ellos todavía tienen mucho por mejorar. Y sí que es verdad que recordemos que no tuvo la mejor de las primeras sesiones de entrenamientos libres, también se salió fuera de pista, sobre todo provocando daños en el suelo y en el chasis que tuvieron que ser arreglados, y en los libres 2 tardó 20 minutos en salir, algo que él mismo ha dicho que no le ha fastidiado el programa de desarrollo, lo ha podido completar, pero sí que le hubiera gustado hacer más tanda larga y no lo ha podido hacer, así que veremos la diferencia que pueda intentar generar Verstappen contra Ferrari si es que lo consigue, que lo lógico es que sí, pero habiendo tantas personas ya dándole como favoritos, veremos a ver. And from what you did learn in FP2 with both the qualifying pace and long run, looking ahead to the rest of the weekend, how are you feeling? I think it was alright. I think Ferrari is quick, but from our side, I think there are also a few more things that we can fine tune. So nothing crazy, nothing worrying. I think just need to fine tune a little bit the car. Y un piloto que se ha mostrado extremadamente desilusionado, extremadamente negativo, es Lewis Hamilton. Veníamos avisándoos que Mercedes se la jugaba, y mucho, y cada vez que nos íbamos acercando más porque iban dando más detalles y efectivamente se la iban jugando cada vez más. Llegábamos a Australia después de 2 fines de semana donde han vuelto a presentar problemas de correlación y estaban en una posición bastante atrasada. No les estaban saliendo las cosas, no estaban consiguiendo generar los datos que el simulador les decía que podían llegar a alcanzar, no eran capaces de conseguir hacer eso y estaban sufriendo bastante. Mercedes no ha introducido actualizaciones este fin de semana porque las han retrasado. Ya dijo Toto Wolff que lo que ocurriera este fin de semana iba a marcar el desarrollo. Si conseguían encontrarse y conseguían solucionar, aunque fuera ligeramente, los problemas que hoy en día tienen, seguramente esas mejoras hubieran sido introducidas porque entonces pensarían que iban a ser efectivas. Pero es que por ahora Mercedes está sufriendo y bastante, y sobre todo, como os digo, Hamilton se ha mostrado muy negativo. Así que parece que les está saliendo mal la intención que tenían en Australia, porque sobre todo lo que ha comentado primero Hamilton es que ha sido una de las peores sesiones de entrenamientos libres que ha tenido en mucho tiempo. Y recordemos que Mercedes este fin de semana hablaba de que iban a hacer experimentos para tratar de solucionar sus problemas. Comenta que en los libres 1 fue mejor, en los libres 1 no se sintió mal, pero volvieron a cambiar la configuración para los libres 2 y ha sido nefasto. Talk us through both the sessions and how you're feeling after today. I obviously don't feel great. We had one of the worst sessions I've probably had for a long time. P1 generally felt quite good. The car actually in P1, run 1, felt the best it's ever felt. And it just got worse and worse. And then I made some changes, some big changes into, we made some big changes into P2. And it was tough. Pero es que esto no acaba aquí, es que ha soltado una frase que es aún más gorda y aún más problemática. Le preguntan acerca de este fin de semana y habla de que será un fin de semana complicado. Comenta que espera que puedan recuperar las cosas positivas de los libres 1, pero ha llegado a decir textualmente que es la vez que más incómodo se ha sentido con el W15. Difficult second session then, but looking ahead to the rest of the weekend, are there elements that you're feeling more confident with or more encouraged by, or do you feel like it's going to be a tough weekend?
I mean, after that session, I feel the least confident I've ever felt with this car. But from there are positives from that P1 run that we did. Yeah. Thank you, Lewis. Además, antes de pasar a los ritmos que hemos tenido estimados por la propia Fórmula 1, comentaros que ha comentado Russell algo que me ha parecido también interesante y que es muy posible que va a haber un factor aún más interesante en la carrera, que va a ser la estrategia. En Melbourne habitualmente tenemos una carrera a una única parada, pero parece que este fin de semana vamos a tener que ir a dos. Ya lo ha comentado Pedro de la Rosa en la retransmisión, que era algo que se podían llegar a estar planteando, y todo hace indicar que efectivamente así va a ser. Este año llevamos una elección de compuestos más blanda que el año pasado. Para que os hagáis una idea, el blando del año pasado es el medio de esta temporada, de esta ocasión. Entonces el blando es una elección más blanda y el duro es el medio del año pasado. En este caso, con estos compuestos, el medio ha tenido bastante graining, así que podría suponer que necesitemos hacer dos paradas. Puede haber algún equipo que se la juegue a hacer una única parada, aunque tenga que gestionar mucho la carrera, pero también es verdad que aunque es difícil adelantar en este circuito, cuanta mayor sea la diferencia con los compuestos, más fácil te puede suponer adelantar. Así que esto va a ser algo interesante si vemos a equipos buscando ir a dos paradas y a otros buscando ir a unas. Ahora sí, vamos con los ritmos y os vamos a intentar explicar por qué la Fórmula 1 pone a cada equipo en un lugar. La verdad que en el ritmo de clasificación es en la que menos nos vamos a detener, porque creo que no hay demasiadas sorpresas según lo que hemos estado viendo en las últimas carreras y lo que hemos podido ver en Libres 1 y Libres 2. Quiero decir, realmente no hay que explicar demasiado, es más o menos la imagen que hemos podido vislumbrar viendo simplemente la tabla de tiempos. Ferrari se ha mostrado rápido, Ferrari han tenido esas 3 décimas por vuelta más rápidos, por lo menos en la última vuelta rápida que han realizado, que Leclerc ha estado 3 décimas más rápido que Verstappen, les ponen a 5 centésimas y yo creo que efectivamente vamos a tener una grandísima igualdad entre Ferrari y Red Bull. Ponen en este caso a Ferrari por delante, yo sí que creo que pueden llegar a ser hasta los favoritos en esta ocasión para clasificación, pero bueno, que la cosa es que está muy igualado, con un escaloncito por detrás a Aston Martin. Y yo os diría que incluso está más igualado de lo que comentan, porque siempre hemos visto a Aston Martin rendir muy bien en clasificación y efectivamente se han mostrado fuertes por ahora. Muy cerca de Aston estaría McLaren y luego Mercedes, que como os digo, realmente no hay demasiadas sorpresas, salvo que nos sorprenda el hecho de que el Ferrari lo pongan por delante, pero es una igualdad bastante grande. La verdad que aquí no hay demasiadas sorpresas. Y como os digo, RB, según lo que hemos visto por las propias vueltas rápidas, se han mostrado fuertes y se han mostrado cómodos en esta ocasión, que está teniendo un inicio complicado este equipo, pero por ahora en este fin de semana en Australia parece que sí que pueden llegar a tener alguna oportunidad de clasificar en esos puestos altos. Haas, que siempre en clasificación están bastante bien, luego estaría Williams, que bueno, sabemos todo lo que se ha montado con que corre únicamente Albon, pero estarían en ese lugar, y luego los dos equipos que en quali peor han funcionado. Recalco en quali porque Sauber en carrera ha ido bastante bien en las dos carreras anteriores, pero por lo visto por ahora os comentaremos cuál es su ritmo de carrera, pero en clasificación han ido mal en todos los otros circuitos y aquí por ahora a una vuelta también se habían mostrado débiles, más aún Alpine, que sabemos que ahora mismo están siendo el farolillo rojo. Entonces en este sentido no me parece que haya alguna sorpresa en ritmo de clasificación, es lo que podríamos haber vislumbrado y lo que os hemos estado diciendo después de las sesiones de entrenamientos libres. Quizá donde sí que nos tenemos que detener un poco más es en los ritmos de carrera, y estos serían: ponen a Red Bull primero, creo que no sorprenda a nadie, pero solo una décima por vuelta, muy interesante Ferrari. Por cierto, comentaros que estos ritmos pueden fallar, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, como siempre os decimos, pero bueno, son los ritmos de carrera que más nos podemos intentar fiar porque los hace la propia Fórmula 1. Pero eso, no habría ninguna sorpresa en que Red Bull sea el equipo líder, luego estaría Ferrari a una décima, que es una diferencia muy minúscula, seguido por McLaren, que está a menos de una décima por vuelta de Ferrari. Si esta fuese la diferencia de verdad, realmente la diferencia la podrían marcar los pilotos, y aquí os diría que incluso para Sainz, que no está en plenas condiciones ahora mismo, podría ser perjudicial, pero creo que es algo que de verdad podemos llegar a ver con también muy cerca a Aston Martin. Y es que también, deciros una cosa, es un circuito difícil de adelantar, viendo que la diferencia no es grande.
vamos a decir una cosa que no va a ocurrir, pero si hace, lo voy a decir hasta con Stroll por no pensar en que lo digo por ser Alonso, si hace Stroll la pole, Stroll es un clarísimo candidato a la victoria, si de verdad estas son las diferencias, porque con la buena velocidad punta que os hemos enseñado que tiene el Aston Martin, no habiendo demasiada diferencia en un circuito donde es difícil adelantar, aunque fuese en el cuarto equipo, que ya es un avance con relación a los otros fines de semana y no estarían lejos, que esto es un avance con relación al fin de semana anteriores y demuestra que los progresos estarían ahí, encima con todo esto podrían ser un claro candidato a mantener una posición alta. Así que va a marcar mucho la diferencia, especialmente para Aston Martin, esa clasificación y luego demostrar si de verdad tienen este ritmo que por ahora, por lo que se ha visto en simulaciones, sí que lo podrían llegar a tener. Mercedes, con todos los problemas que han tenido, pues están bastante lejos. Yo diría que seguramente estarán algo más cerca, pero bueno, lo que es más probable realmente es que Mercedes esté en ese puesto, pero los que estén más alejados de Red Bull sean Ferrari, McLaren y Aston y se acerquen a Mercedes. Pero sí que, por lo que se ha visto ahora, salvo que trabajen muy bien en el simulador, encuentren otra configuración y rindan de maravilla, en carrera Mercedes va a sufrir. RB se mantiene como la sexta fuerza en esta ocasión. Yo no creo que Haas vaya a estar ahí. Creo que, por ejemplo, Williams sí que estaría por delante de Haas, al igual que Sauber, que como os hemos dicho, Sauber en carrera suele estar yendo mejor en este inicio de temporada, pero por los ritmos que hemos visto sí que está bastante bien hecho de estar en esa posición. Muy cerquita también estarían de Alpine. Así que estos han sido los ritmos estimados por la propia Fórmula 1 y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todo lo que hemos hablado, sobre los ritmos, sobre Aston Martin, sobre quién crees que es el favorito de verdad para lograr la pole, sobre todo lo que quieras, déjamelo en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para apoyarnos durante todo este fin de semana en Melbourne, que está siendo muy intenso, que está habiendo muchísimo contenido en el canal y que desde luego merece mucho la pena y nos vas a apoyar muchísimo. Habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.